paciente y lógicamente en nuestra vida diaria. Entonces, hablar de ética quiere decir reglas de comportamiento, de conducta humana y los códigos que las rigen. ¿Sí? Es una situación que desde siempre, antes de Cristo, los griegos, en fin, se preocuparon por establecer normas que nos permitan convivir pacíficamente entre personas. Si no hubieran normas, estas normas que después se transformaron en leyes, en fin, en los gobiernos, en los estados ya conformados legalmente, sería difícil porque cada persona, cada familia, cada grupo social tiene su propio pensamiento, su propio interés en cierto tipo de comportamientos, de conducta, de conceptos, de costumbres, de cultura. Entonces, la ética, que tiene que ver con el carácter etimológicamente, pues hace referencia justamente a una serie de normas que en este caso no son legales, pero sí son normas de conducta que todos de una u otra manera las tenemos y las practicamos. La medicina lógicamente no escapa a esta realidad y hay una gran área que inclusive para los que les interese pueden especializarse, que se llama bioética, que trata justamente de dilucidar muchos aspectos, ya vamos a ir viendo, respecto del comportamiento y de qué hacer en determinadas circunstancias. Entonces, establecer lo que es bueno, lo que es malo, tiene que ver con este término que hoy vamos a charlarlo para que ustedes lo tomen en cuenta en su vida profesional y ojalá en su vida diaria, porque no se puede separar. No podemos ser diferentes en nuestra casa y diferentes en el trabajo, ¿no? Tenemos que conservar un solo perfil, diría yo, de comportamiento en la casa, en la familia, con los amigos, con la sociedad y lógicamente con nuestros pacientes. Siempre hay esta confusión de terminología entre lo que es ética y lo que es moral. Siempre ha habido esta idea de que son hasta sinónimos, ¿verdad? Pero para que ustedes traten de diferenciar aquello, entiendan que las moral o morales, porque hay muchas morales, tienen que ver con los hechos juzgados como correctos o incorrectos de cada grupo social. Cada cultura, cada población, cada país, cada región tiene sus propias maneras de comportarse que han venido transmitiéndose pues de generación en generación. Esas son las morales, ¿no? Y lógicamente la ética está por encima de eso. La ética reflexiona en base a estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se comportan de esa manera? Y lógicamente cuando hablamos de morales estamos diciendo que hay que comportarse en circunstancias que consideramos buenas o circunstancias que consideramos malas, correctas o incorrectas. Entonces esa es la primera diferencia, el primer concepto que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta entre lo que es ética, lo que es moral. La moral actúa, se traduce en comportamientos buenos o malos en grupos sociales en función de sus características culturales, sus tradiciones, sus costumbres. En cambio, la ética es más universal, eso es una reflexión del comportamiento de las personas, trata de dar explicación por qué se comportan de una forma u otra, ¿sí? Diríamos en términos generales que la ética tiene principios universalmente aceptados. Por ejemplo, no matar. En ningún país del mundo es aceptable el matar, ¿verdad? Es un delito, se considera asesinato cuando lo haces premeditadamente. No hay vuelta. O sea, el mundo ha convenido de que hay ciertos principios que no solamente son de tipo ético, sino han pasado inclusive a la parte legal, que no son permitidos. O mentir, o robar, o este tipo de cosas de no respetar el tema de la deshonestidad o la honestidad, en fin. Hay muchos principios que universalmente son aceptados. En todo el mundo donde vayas, no puedes cometer
o irte contra esos principios como los ejemplos que estamos dando, ¿verdad? Eso es la ética. En cambio, la moral para algunos lugares no pasa nada si yo tengo, qué sé yo, pues un comportamiento especial, si yo grito, no, en unos grupos no hay tanto respeto por los adultos mayores, por decir algo, en otros hay un respeto único y van cambiando por los niños o por las mujeres, en fin, en función de la cultura. El tema de vestimenta, lo mismo, en unos grupos es inadmisible pues la minifalda, en otros lugares es una cosa tan común que a nadie le parece fuera de serie, en fin, son esas cosas que tienen que ver con la moral. Por eso es que a veces escuchamos es inmoral, ¿no? Porque para ese grupo social no se acepta cierto tipo de comportamiento. Para otros sí, para otros no pasa nada con la misma situación. En cambio, el tema ético está por encima, está por arriba y tiene que ver con una reflexión mucho más profunda respecto del por qué se hacen las cosas, del por qué se tiene cierto tipo de comportamiento. Miren, desde siempre ha habido una discusión de por qué tener reglas. No, nosotros somos reacios a las reglas, ustedes son reacios a las reglas. Desde de todo tipo de regla hablo, desde la casa, el tema del tránsito, el tema de la universidad, de la escuela, donde se van ustedes siempre hay una situación que a un grupo de personas no les gusta, no siempre tratan de evadir, vamos a llamarlo así, las reglas, sean reglas morales, sean reglas éticas, y peor si son las reglas legales. Ahí un poco nos detenemos porque hay sanción, ¿verdad? Pero si no hubiera sanción, capaz que no cumpliríamos y sería un caos total, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo se justifica entonces este tema de la ética? Y ya los griegos decían que somos el único animal, pues, que puede trastornar, puede modificar el tema del instinto, ¿verdad? Los animales en general, el reino animal, se mueve por instinto. En cambio, el ser humano tiene una característica que es la racionalidad, la razón, esa capacidad que tenemos nosotros de analizar, de comprender, de discriminar, de discutir ideas y escoger lógicamente la que nos conviene a todos, la que menos daño nos hace a todos. Ese es el fundamento y la justificación de lo que denominamos ahora ética, ¿verdad? Entonces, todas las sociedades tienen sus propias normas, sus propias reglas, pero en general hay esta necesidad porque el hombre siempre, desde siempre, ha intentado tratar de organizarse de tal manera que nadie pueda vulnerar cierto tipo de acuerdos que todos han considerado como actos buenos o actos malos, ¿sí? Imagínense, después de la venida de Cristo, pues esto se ha consolidado más todavía porque es una forma de ver la ética, el cristianismo también con leyes, ¿verdad? Con mandatos que de ninguna manera son obligatorios, que son una cuestión más bien de fe y que hacen que las personas se comprometan con esa fe, con esa integridad absolutamente racional, sin ninguna obligación a cumplir cierto tipo de comportamiento, ¿no? No es otra cosa los 10 mandamientos, qué sé yo, los sacramentos que tiene la Iglesia católica en general, que durante siglos ha impuesto estas ideas a la mayoría de los países del mundo y lógicamente ahora se cuestiona mucho, en fin, han surgido, pero al margen de esos cuestionamientos tenemos que entender que son reglas que tienen que ver con un ser supremo, son reglas que tienen que ver con el ser humano, son reglas que tienen que ver con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y lógicamente esta necesidad de organizarnos en normas éticas y morales tiende a cubrir una situación que es muy vulnerable, que son las acciones de los individuos, ¿no? Muchos individuos de diferentes circunstancias o por diferentes circunstancias tienen conductas, valores, otro tipo de comportamientos que pueden dañar al otro. Entonces, hay necesidad que las sociedades se pongan de acuerdo entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo considerado bueno
lo considerado malo. Así se convive y se hace una situación absolutamente pacífica, ¿no? Dentro de este contexto, entonces, de comportamientos jóvenes, está la bioética, que ha nacido, pues, a partir de una serie de situaciones que fueron evidenciándose y que fundamentalmente ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en Alemania, cuando hubo este evento catastrófico, pues se subvaloró al ser humano, ¿no? Se lo ultrajó en función de su origen y se trató de hacer muchísimos experimentos a costa de conseguir una raza muy buena, la mejor raza del mundo, la raza aria, ¿no? Y con esa idea de estos personajes que han sido desastrosos para la historia, bueno, se ha maltratado, se ha humillado, se ha matado a millones de personas y eso ha contribuido pues a que también después de este evento catastrófico los países se reúnan y digan, bueno señores, no podemos permitir que en un futuro ocurra esto. Y ahí nacieron las Naciones Unidas con todos sus organismos técnicos como la OMS, en fin, las organizaciones comerciales, los bancos y todo lo que significa esta Organización Mundial de Países. Y además se pusieron de acuerdo en algo fundamental que se les llamó los primeros derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de prima facie que se llama, ¿no? El derecho a la vida. Desde esa época ya, 1946-47, se proclamó, se acordó, se firmó que todos los países deberían respetar la vida ante cualquier circunstancia. Y así se hizo un listado de derechos que se los catalogó como derechos humanos, a la educación, a la vivienda, a la salud, y desde entonces que se pregonan estos derechos. En lo que concierne específicamente de salud, el área que se dedicó a muy importante trabajo para demostrar que se estaban cometiendo una serie de irregularidades con la dignidad del ser humano, sobre todo en los trabajos de investigación, donde se hacían grupos, a unos se les daba tratamiento, a otros no se les daba tratamiento, a unos se probaban cierto tipo de conductas terapéuticas, quirúrgicas, qué sé yo, y aparecía que el otro grupo no se hacía absolutamente nada, cuando ya se sabía que había medicamentos que sí funcionaban para ciertas enfermedades, no se daba a un grupo y mejoraba, al otro grupo no se le daba nada y se moría. Entonces prácticamente el ser humano estaba pues de algunas especies, de algunas razas sobre todo, estaba expuesto a una serie de circunstancias donde no se reconocía este derecho a la igualdad, el derecho al respeto, el derecho a la dignidad y una serie de cosas que se firmaron a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en el ámbito de la salud aparecieron pues 2 doctores o 3 doctores americanos donde dijeron, a ver un ratito, tenemos que ponernos de acuerdo de cómo debe ser el comportamiento con los pacientes del personal de salud. Y a partir de ello nace este término que se acuñó como bioética, ¿no? Que tiene que ver entonces con la conducta del personal de salud respecto a los pacientes. Todo esto nace con los avances tecnológicos, con esta idea de desarrollar científicamente, técnicamente. Hay la hiperespecialización también que ha surgido y que ahora más que nunca está pues absolutamente de moda, ¿verdad? Hay especialistas para un ojo izquierdo, ni siquiera hay para los dos. Entonces estamos en esta etapa donde todo se explica por el genoma humano, por el ADN, en fin, una serie de situaciones tecnológicamente impensadas hace siglos atrás, pero que hoy sí existen y ameritan una discusión, un diálogo respecto de qué hacer y qué considerar como bueno o como malo para la sociedad, ¿sí? Entonces, de ahí aparece este tema bioético y existen escuelas respecto de cómo enfrentarnos nosotros con este tipo de casos, de situaciones que hay que analizar. En un hospital
Resulta de que viene y hay un diabético, está con una herida ahí en el talón que no sana, que no cura, en la región calcánea y al final, bueno, hay la necesidad de amputar la pierna, por poner un ejemplo. Entonces tú no puedes agarrar y amputarle y listo, veremos qué pasa. Ni el paciente tampoco te va a aceptar de buenas a primeras. Sí, sáquele, doctor, no pasa nada, ¿verdad? No es así. O hay estas parejas que necesitan inseminación artificial porque quieren tener un hijo. El papá no puede, entonces hay que ir a un banco nomás de esperma, compramos, le ponemos y usted va a ser papá. No es así, no es tan fácil. Sí, porque hay muchas cosas que debemos necesariamente que analizarlas, que tomarlas en cuenta. Por medio hay un sentimiento, familia, cultura, costumbres, hay una posición social de los pacientes. Entonces, hay muchas cosas a considerar que antes de eso agarraban en el hospital y el médico decidía qué hacer y punto, no había vuelta. Desde esta época entonces que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, empezó ya a cuestionarse este tipo de conductas y a decir, a ver un ratito, hay que deliberar, se debe analizar para ver cuál es la mejor decisión para el paciente. No solamente lo que el paciente quiera o lo que el médico quiere. Entonces, había que tomar en cuenta muchas circunstancias y a partir de ello aparecieron pues en el ámbito de la medicina y de la bioética fundamentalmente se acuñaron esto que se conoce, yo me voy a adelantar un minutito, como los principios bioéticos, ¿sí? Entonces, esta escuela, sobre todo americana, dijo, a ver un ratito, señores, hay que hay que tomar en cuenta algunos principios para trabajar en el ámbito de la salud. El primer principio se llama no hacer daño, que viene desde Hipócrates, desde que nos hacen jurar, pues, como médicos y que ustedes van a tener oportunidad de hacerlo también al año cuando se egresen. El decano les va a leer el juramento, que es un compromiso moral, ético, no es legal, sí, pero es la conducta que nosotros debemos asumir y que de hecho todos asumimos llegado el momento porque es una situación que nos hace pues a nuestro servicio, a nuestra profesión. Ya se van a ir dando cuenta ustedes que no es posible pues hacer daño bajo ninguna circunstancia a nadie. Por lo tanto, el primer principio a considerar es no maleficencia o primero no hacer daño al paciente. Otro de los principios fundamentales, la beneficencia, se llama buscar el bien, hacer el bien, si tomar la conducta que sea mejor para el paciente. No podemos hacer una conducta que le daña al paciente, ¿sí? Ningún médico, ni por enemigo que sea el paciente, va a tratar de dañarlo. Así nos formamos jóvenes. Es más, ustedes a esta altura ya de su estudio de la medicina, yo estoy seguro que no, a pesar que saben que un medicamento le hace daño, pues cuidan, no asesinan, no hacen una conducta que altere el organismo, la funcionalidad del paciente, ¿verdad? Más bien es al revés, buscamos de hacer por sobre todas las cosas el bien. El segundo gran principio. El otro principio es que las decisiones también tenga derecho a tomar el paciente. Se llama autonomía, ¿verdad? Entonces, yo le tengo que explicar toda la circunstancia al paciente y el paciente me tiene que decir si acepta o no. Sí, doctor, estoy de acuerdo. No, doctor, ¿sabe qué? Lo voy a consultar, lo voy a pensar, porque realmente parece que no me convenció, no estoy de acuerdo. Muy bien, señor, usted tiene todo el derecho de pensar, de ver, de pedir una segunda opinión si considera necesaria para que podamos hacer. Y por último, la justicia. Ser tratados todos exactamente con las mismas circunstancias, los mismos derechos, las mismas oportunidades. No porque seas del área rural, yo te voy a poner cualquier hilo, ¿no? En cambio, si eres director, médico, no sé, pues abogado, voy a ponerte el mejor hilo. A todos les ponemos el mismo hilo porque el efecto tiene que ser el mismo. Nos olvidamos quién es quién. Esa debería ser nuestra conducta. Simplemente vemos al paciente como una persona que
que piensa, que ama, que siente igual que nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es exactamente darles las mismas oportunidades que al resto. Eso es, en definitiva, jóvenes, lo que la bioética nos manda como resumen, si quieren ustedes, que tenemos que actuar en base a estas 4 grandes líneas de acción. No hacer daño bajo ninguna circunstancia, buscar todo lo mejor para el paciente, tener derecho a que el paciente tome las decisiones una vez se ha informado y, por último, ser tratado exactamente con las mismas oportunidades, consideraciones como uno quisiera que lo traten. Entonces, aquí no existe discriminación alguna para nadie, ¿no? Esos son los principios de la bioética. Le voy a volver un poquito para tratar de... bueno, me estoy yendo acá. Entonces, lo que quería explicar era que no se pierda esta idea de poder hablar de lo que significa este marco general en el contexto de la salud, del comportamiento, sobre qué nos basamos para comportarnos. Entonces, una vez nosotros tenemos estas ideas de no hacer daño, de hacerlo mejor, de darle oportunidad al paciente que decida, de tratarlo con las mismas oportunidades, lógicamente hay que hablar de tomar decisiones, siempre dentro del marco de estas 4 cosas. Para eso se constituye y hay que aprender bioética. Por eso les damos a ustedes también acá en la carrera, para que tomen en cuenta que ante cualquier situación especial que se denomina dilema ético, es necesario charlar, es necesario explicar, es necesario ponerse de acuerdo con la familia. Y peor ahora, donde todo se judicializa. Vamos a ver la siguiente clase, el siguiente lunes, cómo es que la gente, pues, ante cualquier situación te acusa de negligencia, de impericia, de una serie de otros errores, entre comillas, médicos, ¿no? Porque nosotros a veces, como médicos, damos opción a ese tipo de mala interpretación de los pacientes. Si tú le hablas al paciente, si tú le explicas al paciente, si tú le das la oportunidad de que él te escuche y también de que tú escuches sus expectativas, sus cosas, todas sus incertidumbres que tiene, y de paso se las despeja con explicación absolutamente técnica, humana, profesional, con respeto, no habría problema. El problema surge de esta denuncia porque si ustedes escuchan, revisan todos los casos que se han dado, es no me explicó, no me dijo, o me dijo que iba a salir bien y resulta que no me alertó que podía salir mal, que yo fui y no me quiso atender. O sea, el drama, si quieren ustedes, de este tipo de acusaciones que nos hacen los pacientes tiene que ver fundamentalmente con la información. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy claros de que necesariamente debemos cambiar de conducta y adecuarnos a estos principios que ya hace muchas décadas se han establecido como parámetros para trabajar en la medicina, ¿verdad? Hacer el bien, hacer lo mejor para el paciente, no hacerle daño, dejar que tome sus decisiones, pero no solito. A ver, usted dígame que no, explicarle primero y que después él tome la decisión. Inclusive pedir que tenga una segunda opinión para que él también esté cierto de lo y totalmente confiado en lo que se le dice. Y tratar a todos por igual. Fíjense, son 4 cosas que siempre hay que tenerlas en cuenta dentro del marco de la bioética para tomar decisiones. Entonces, de lo que se trata este tema justamente es de insistir con ustedes en que mi conducta, la conducta de cada uno tiene que estar enmarcado en este margen. No hay posibilidad de salirse, no hay posibilidad que tú actúes de manera que te dé la gana. Tienes de alguna forma que buscar estos tipos de consenso, lo vamos a llamar así, para que tú estés actuando de acuerdo a los principios universalmente aceptados de la bioética y lógicamente para que el paciente se sienta totalmente resguardado pues, de sus problemas con el médico o los médicos o el equipo médico que lo está tratando. Este tema de la ética también abarca el tema de la salud pública. En general, la administración de hospitales, la salud pública,
tiene funciones, ya vieron ustedes, hay planificación, hay organización, hay ejecución de muchas actividades, de muchas tareas, y en todas ellas tenemos que enmarcarnos exactamente igual como hemos explicado anteriormente, ¿no? Con una serie de valores, de principios, y fundamentalmente tomando en cuenta estos criterios de comportamiento: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Ustedes ven que en todas las políticas de salud pública tienen que haber pues códigos, tienen que haber comités, tienen que haber revisiones, tienen que haber evaluaciones, tiene que darse el tiempo necesario con el afán de que estas políticas no dañen a la persona humana. Hemos tenido estas semanas, estos días atrás, todo un conflicto nacional que no se ha sentido tanto en Cochabamba, pero sí en otras regiones del país, sobre una ley, ¿verdad? Una ley que teóricamente iba a dañar a los habitantes, a diferentes grupos de sectores sociales, y por eso la gente se rebeló. Lo mismo en la parte bioética. Ojalá hubiera alguna vez un movimiento para exigir que los médicos cumplamos estos principios bioéticos, ¿verdad? Primero, no hacer daño, autonomía, hacer el bien y tratar con justicia. Entonces, tanto en la parte individual con el paciente como en las políticas macro que tenemos a nivel del ministerio, pues el tema de la ética es fundamental y hay que tomarla en cuenta como una posibilidad real de hacer las cosas bien, nada más es, nada más es. De ahí surge una pregunta, jóvenes, tanto en la parte esta de salud pública como en la parte individual. Cuando hablamos de la parte tecnológica, ¿no? Todo lo técnicamente posible de hacerse es éticamente correcto. Sí, o sea, si mañana, y de paso nos han dicho, ¿no? Insistiendo con el genoma humano, ya podemos clonarnos. Entonces, ¿está bien clonarnos? Somos tan buenas gentes y tan capos y tan lindos y tan especiales que merecemos tener otro como yo o como ustedes o como cada uno, ¿verdad? Entonces, toda una discusión, y no podemos ir pues contra la naturaleza, contra lo que ya está establecido, aunque hay todo un movimiento que justamente discute y pone en duda esta evolución del universo, de las personas, del ser humano a lo largo de la historia.